Bien, aquí estamos de vuelta hoy mismo, la Super 7. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Víctor Grimaldi, embajador, y vamos a hablar con él sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, la muerte de Benedicto XVI, Papa Emérito, y un poco la experiencia de Víctor Grimaldi como embajador durante ese tiempo. Don Víctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por esta invitación y permitirme venir con el flu que no me pude poner el 16 de agosto del 2020. Explique eso. ¿Qué es lo que te quiere decir? Explícalo a ver. Pero estamos en año nuevo y todo se puede. Exactamente. Claro, ¿Por qué usted tenía ese traje para ponérselo en el 20? ¿Por qué? ¿O en qué ocasión? Bueno, porque yo había acordado con el presidente Leonel Fernández ser el mecanógrafo de Palacio. Si Leonel ganaba las elecciones del 20. 2 años antes él estuvo en Roma. Y entonces me dijo que él quería comerse una pizza. Salimos cuando estábamos cenando en la pizzería con él y su grupo, el general Medina, sus asistentes, amigos. Y le dije, bueno, usted va a ser el presidente en el 2020. ¿Y qué puesto tú quieres, Víctor? Mecanógrafo del Palacio, con eso me conformo. Y él no le dijo a Y usted le dije, yo tengo mi traje comprado ya, para la juramentación. Y era ese traje. Este mismo. Primera vez que me lo pongo después. Bueno, pero se lo Pero puso. estamos en año nuevo. No, es año nuevo, se lo puso por un papa. Cuéntenos un poco del. Sí, porque usted. Después nos explica lo del mecanógrafo. No, pero perdón, vamos a entrar ahí al paso, Luisín, al paso. Y el profesor Fernández no le dijo a usted, Víctor, ya no existe el mecanógrafo en Palacio. Sí, todavía hay una máquina ahí antigua para eso. Yo lo sabía. Sí. ¿Y qué hace decreto? Por si la luz se va. Bueno, dicen, Víctor, que la inteligencia rusa ha vuelto a usar las máquinas de escribir como una manera de proteger información. Todavía se utilizan con códigos. Sí, con código. Mire, ¿y su relación con Leonel Fernández sigue siendo buena? Sí, bien, así, nosotros siempre hemos sido amigos. En alguna oportunidad podemos tener criterios diferentes en algunas cosas. ¿Y su relación con Danilo Medina? También buena, personalmente somos amigos también. ¿Y políticamente con quién usted está más orientado hoy? De los dos. Con ese color, el blanco de Juan Bosch. ¿Con el blanco? Eso es lo único que une. Es el padre de los principales partidos de este país. Hasta el PRM surgió de Juan Bosch. Claro. PRD, viene el PRM. Pero no solo eso, que en el caso del presidente de la República, Luis Abinader, el profesor Juan Bosch siempre mantuvo excelentes relaciones personales con su papá y con esa familia y visitaba la casa. Pregúntenle un día al presidente Abinader. Es correcto. Juan Bosch es una guía de unidad, de humanismo, de desarrollo. Yo creo en eso. ¿Usted tiene vínculo con el presidente Abinader? ¿Ha tenido contacto con él? Bueno, yo apenas a él lo he saludado en un par de ocasiones. Una vez en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, andaba con su señora esposa, que es una gran devota de la fe nuestra cristiana católica. Recuerdo ese día, eso fue en el 2015, fue la primera vez que los saludé a los dos. Ella se arrodillaba y levantaba y bajaba los brazos rezando, una mujer de fe. Después yo les regalé, como lo hice también con varios dirigentes políticos, con el presidente de la República y mucha gente de este país, un grupo reducido porque no se podían hacer demasiados cuadros. Les regalé un cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia, que es una reproducción del mosaico que durante mi gestión como embajador fue colocado en los jardines de la Ciudad del Vaticano. Un mosaico gigante, pero el cuadro en tela es de menor tamaño, pero fue reproducido por el mismo taller de arte italiano, Arte Poli. Es un taller muy afamado que dirige el maestro Albano Poli. Está en Verona, Italia, pero tienen en Roma, muy cercano al Vaticano,
y al doblar de donde estaba la residencia diplomática, que ahora está la oficina de la embajada, pero antes estaba la residencia, tienen un taller. Hicieron una exposición en mayo, por cierto, y el embajador ante el gobierno italiano, Tony Raful, estuvo en esa exposición de las diferentes vírgenes y ahí estaba Nuestra Señora de la Altagracia. Es un cuadro bellísimo. Mire, Víctor. Otro cuadro, una reproducción también del mosaico, pero en un cuadro gigante, lo colocamos durante mi gestión en una iglesia que se llama San Marcello, en la Vía del Corso, en el centro de Roma. Es donde va la comunidad dominicana todos los fines de mes a misa. Y el 15 de marzo del 2020, en medio de la pandemia, esa fue la segunda iglesia que el Papa Francisco visitó para rezar, pidiendo que cesara esa plaga que estaba afectando a la humanidad. Hay una fotografía que está en mi libro, por cierto, en mi libro que acabo de publicar, donde se ve al Papa Francisco caminando y mirando esa imagen que está en la iglesia de San Marcello. Fue una casualidad por completo y la foto la tomó el servicio fotográfico. Ahí está, don Víctor. Del Vaticano. Sí, esa es una foto de los saludos que se le daban al Papa a principios de cada año, el Papa Benedicto XVI, eso sí, con todos los papas del cuerpo diplomático, en una de esas ocasiones. Aquí estamos el día de la presentación de credenciales con mi familia, mis hijas, mi esposa, con el Papa Benedicto XVI, eso fue el viernes 3 de abril del año 2009. Esta es una fotografía que él me dedicó de su puño y letra. Ya era Papa emérito. Eso fue en una visita que él realizó en febrero del 2014, una celebración litúrgica a la Catedral de San Pedro. Yo después lo visité en el monasterio donde él residía en el Vaticano, le dejé esa foto y me la dedicó. Y también me respondió una carta que yo le dejé, que inédita, que la puedo mostrar. Víctor, sería bueno. Vamos a venir con eso ahora, Víctor. Perdona, sí, que tenemos justamente un reporte en directo. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer contacto con Sofía, ya le tenemos y queremos que el país, que la República Dominicana, que Víctor, que está aquí de invitado, pueda ver lo que está ocurriendo ahora en el Vaticano. Así que, buenos días, adelante. Buenos días, Sofía. Buenos días Luis, buenos días Dani, Geomar, Gustavo. Sí, estamos aquí, detrás tenemos la Plaza de San Pedro y esta mañana a las 9 de la mañana se abría la basílica y la capilla ardiente donde ahora mismo residen los restos del Papa emérito. Desde hoy y hasta el miércoles por la tarde se podrán visitar los restos de Benedicto XVI y se espera que acudan unas 30.000 personas a dar el último adiós, como decíamos. Desde esta madrugada han estado ya haciendo cola y el jueves ya será por fin ese funeral. Bien, Sofía, ¿cómo los pases es libre? ¿Ha habido que sacar algún permiso? Muchos latinos, muchos europeos. ¿Cómo es el ambiente ahí y el ambiente de respeto? Bueno, pues el ambiente, como seguramente podréis ver, pues está lleno de gente, la plaza está llena de gente, hay gente, pues escuchamos idiomas, todo tipo de idiomas, y desde anoche, como decimos, estaba haciendo cola en las puertas. La gente de seguridad sí que ha hecho para que esas colas no sean desorganizadas, y sí, efectivamente, pues está lleno y han venido fieles de todo el mundo a dar su último adiós al Papa emérito. Sofía, ¿cómo proyecta, cómo ven ustedes que se va a desarrollar el Vaticano? La presencia de dos papas siempre generó muchos comentarios, inclusive hay hasta una producción de cine, una producción cinematográfica de los dos papas. A partir de ahora solo tenemos un papa. ¿Qué decirnos sobre eso?
Bueno, efectivamente, ahora ya cambia, ¿no? La verdad es que hacía mucho tiempo que no había dos papas vivos, por supuesto, uno regente y otro emérito. Ahora, pues, se hace historia y además el jueves quien presidirá el funeral va a ser el Papa Francisco, y nunca antes en la historia un papa había presidido el funeral de otro papa, porque recordemos que antes de que Benedicto XVI dimitiese en 2013, la última dimisión de un papa había sido en 1415, así que como ven, pues son días de hacer historia, y estaremos aquí pues viendo a ver cómo se van desarrollando los hechos y los días. Sofía. Adelante, Omar. ¿Cuáles jefes de Estado, de gobierno, líderes importantes han confirmado que asistirán al Vaticano para participar de los actos fúnebres del Papa emérito Benedicto XVI? Pues este funeral no es un funeral de Estado, entonces pues las únicas presidencias que han sido invitadas han sido la presidencia de Alemania, por supuesto por el origen de Benedicto XVI, que era alemán, y la presidencia italiana. Asimismo también los embajadores ante la Santa Sede, y también se ha dicho que, claro, que muchos dirigentes, todos los dirigentes que quieran ir, podrán ir, pero sí será en título propio. De momento las personalidades que hemos visto hoy pues ha sido la primera ministra italiana, que ha sido de las primeras que ha visitado esa capilla ardiente y ha dicho adiós al Papa emérito Benedicto XVI. Sofía, cuéntenos para la prensa, para ustedes, es un acontecimiento histórico ciertamente, como ha dicho, para la prensa, ¿qué tan complejo ha sido la organización? ¿Cómo se están haciendo para dar esta cobertura que están llevando a cabo para hacer al mundo testigo del acontecimiento? ¿Y qué tal el frío? ¿Si hace mucho frío o no? Bueno, el acceso a la prensa no ha sido complicado. Es verdad que con dar la acreditación o enseñar el carnet de prensa podías acceder a esa zona, pero claro, es una zona acordonada que, bueno, antes han podido ver, pues estamos a la derecha de esa basílica de San Pedro, y estamos aquí todos los medios. Es muy difícil conseguir realmente un hueco en el que no se vea ningún medio detrás. Un compañero para conseguir primera fila nos contaba que había llegado a las 6 de la mañana, y como ven, pues como pueden ver detrás de mí en estos momentos, pues hay muchísimas cámaras y no ha habido posibilidad de hacer un plano limpio. Pero bueno, sí es verdad que nos han facilitado el acceso, y pues con respecto al tiempo, pues la verdad es que hoy está nublado, pero no hace ningún tipo de frío, se está bien. Sofía, gracias por el reporte, muy agradecido. Sofía González Martínez en directo para República Dominicana, para hoy mismo la Super 7. Agradecemos el esfuerzo que ha hecho para contar al público nuestro lo que ocurre allá. Gracias. Gracias. Pues aquí seguimos con don Víctor Grimaldi. Don Víctor, de haber estado usted allá en el Vaticano, Víctor, le hubiese tocado participar de esto, ¿no? ¿No es así? Bueno, De haber estado allá, le hubiese tocado participar de esto. es mejor gozarlo desde lejos. Verlo desde allá. Mire, síganos contando sobre... A mí me tocó vivir intensamente la renuncia de Benedicto XVI. ¿Usted estaba allá? Yo estaba allá. Y ¿Cuándo se desclasifica ese tipo de renuncia y cómo se sabe? ¿Perdón? ¿Cuándo se desclasifica la verdad sobre esa renuncia? No, la verdad es lo que él repitió siempre y después su secretario decía, que era ¿Cuál? que cuando yo llegué a Roma y le presento credenciales el viernes 3 ¿De qué de año? abril del 2009, Benedicto XVI es un hombre de 82 años de edad. Yo ahí presenté algunas de las fotos, si las pueden repetir, de cuando presenté las credenciales. Se veía con una energía tremenda. Acababa de regresar de un peregrinaje apostólico por Camerún, por Angola, en África. Fuerte, robusto. 4 años después, cuando él renuncia, sus fuerzas estaban muy disminuidas. Era que no estaba ya realmente en capacidad
de administrar y dirigir una organización tan compleja como esa. Es decir, Eso independientemente de las cosas que se publican, de los problemas, etcétera. es decir, que el tema de las finanzas del Banco del Vaticano, el manejo de esto, no tenía nada que ver, en su opinión, ¿Y con... dónde no ha habido problemas con las finanzas siempre? Y en la iglesia ni se diga, son marginales los recursos que maneja la organización del Vaticano. Con Saludos, relación a Víctor. lo que es, por ejemplo, la economía italiana. Víctor, Los Geomar activos García. del Banco del Vaticano, que se llama Instituto para las Obras de la Religión, apenas son el 1% de los activos de todo el sistema bancario italiano. O sea, Perdón, Víctor. Geomar García. Adelante, Geomar García. Don Víctor, usted tiene una condición muy especial. Ha sido actor, político en República Dominicana, historiador, reportero, periodista, escritor, todas esas cosas. Ha vivido en carne propia y ha sido testigo de excepción de muchos importantes momentos para construir lo que tenemos en República Dominicana. Hay una inquietud y sé que maneja información privilegiada en este sentido. ¿Cuál era el pensamiento del Papa Benedicto XVI y del actual Papa en algún diálogo que tuvieron sobre la participación irresponsable de representantes dignatarios de la Iglesia Católica en la preparación contra el gobierno del profesor Juan Bosch, que terminó articulado militares, curas, empresarios y todo lo que conocemos? ¿Tienen algún planteamiento ellos en ese sentido? ¿Se sintieron mal representados por esos compañeros de iglesia? bueno, particularmente ese tema yo nunca lo traté, pero esa versión de que la Iglesia Católica fue determinante en el golpe de Estado, eso es mentira, de 1963. Y si fuera cierto, Juan Bosch lo hubiese repetido muchísimas veces. El gobierno constitucional de Juan Bosch del año 1963 fue derrocado por órdenes del jefe de la AID en materia policial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Anthony Ruiz, que le dio la orden en Palacio. Ahí estaba también el coronel del ejército, Fritz Long, pero quien da la orden en la madrugada del 25 de septiembre de 1963 para que sea derrocado Juan Bosch es ese señor. La iglesia no jugó un papel fundamental, aunque hubiese habido sacerdotes que opinaran, etcétera. Mire, usted se encontró con Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, antes y después. Tuvo encuentros, según conozco, después que era ya Sí. como Papa emérito. Sí, precisamente. Bueno, si me permiten con la cámara enseñar, para dar esa explicación que me pide Luisín. Primero estas fotos. Esta es la visita el 21 de mayo del 2010 en audiencia del presidente Leonel Fernández al Papa Benedicto. Ese mismo día, el Papa Benedicto recibió una audiencia especial a la primera dama Margarita Cedeño de Fernández como un reconocimiento a su labor social. Ahí está ella. Y aquí está todo el grupo que visitó. Aquí está acompañando al doctor Leonel Fernández. Ese fue todo el grupo de la audiencia. Eso fue el 21 de mayo del 2010. Pues el Papa renunció en febrero del 2013 y al año siguiente, hace un momento vimos una fotografía que él me dedicó, él estuvo en la Basílica y en el verano yo le solicité, ya él era Papa emérito, una reunión privada. Y aquí les voy a mostrar una correspondencia que sostuvimos ya un año después de dejar de ser el Papa activo, ya era el Papa, era Francisco, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver. ¿Qué incidencia de esa entrevista? ¿Perdón? ¿Qué incidencia tuvo de esa entrevista? ¿Qué reporte?
en esa conversación que fue privada totalmente entre él y yo, conversamos 1 hora sobre muchos temas, de temas relacionados con la fe, el tema del aborto, el tema de la campaña que tenían para tratar de imponer el aborto en muchos países, en la República Dominicana, cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, hablamos ese día, él me dijo muy grave. Eso. La campaña que tenía en ese momento un representante de una potencia extranjera aquí. Para el tema de la homosexualidad. Fíjense que a mí siempre el Vaticano, la Santa Sede, me respaldó. En el sentido, no dijo ni que sí ni si no. Así es que respaldan en las posiciones. Ese fue que yo James Brewster. Por ejemplo, cuando se realizó una campaña monstruosa y bestial contra el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que hasta un escritor llamado Mario Vargas Llosa, a finales del 2013, le pidió públicamente al Papa Francisco que destituyera al cardenal como un ignorante, porque solo un ignorante se manifiesta de esa manera, como el señor Vargas Llosa. Tenía al hijo como representante de un organismo que se llama ACNUR, en ese momento, aquí, Vargas Llosa. Así es. El Papa no le hizo caso. Y 2 meses después, frente a Santa Marta, que es donde reside, es una residencia que está cercana a la Basílica de San Pedro, con el cardenal al lado y mi esposa al lado, el Papa, para que yo lo viera y lo viera a mi esposa, y señalando al cardenal, le dijo, ese es un hombre bueno. ¿Qué estaba diciendo? Hablaba de López Rodríguez. De López Rodríguez. Entonces, me preguntaban ya de esa conversación ¿Quién era el privada. Papa en ese momento? ¿Perdón? ¿Quién era el Papa en ese momento? Francisco. Papa Francisco. Estamos hablando ya de febrero del 2014. ¿Y el embajador que usted se refiere es el embajador americano? Yo no sé, busque la prensa de la época. Ese mismo No, es, yo no me acuerdo, Luisín. yo tengo mala memoria. Yo soy Ese de Baní. mismo Pero es. así lo recuerda. Si no, yo soy de Baní. Es buena Víctor, la ¿en qué- investigación. Entonces, en qué vamos a ver idioma- Perdón. ¿En qué idioma? Víctor, escúcheme. ¿En Vamos qué a ver, idioma, vamos en qué a idioma ver ustedes se comunicaban? Dice Omar, ¿en qué idioma ustedes se comunicaban? Vamos a ver primero esto, mira. El día 30 de julio del 2014, ya Benedicto hacía 1 año que había renunciado, 1 año y unos meses, él me recibió en la residencia donde vivía, que fue en el primer lugar donde fue expuesto ahora su cuerpo ya inerte, ¿verdad? Y ahora fue trasladado, como vimos la reportera que informó desde el Vaticano a su momento, a la Basílica, pero el primer día estuvo ahí. En ese lugar, él me recibió y yo le dejé esta correspondencia. Y después, entonces, en octubre me pidió excusas, pero me respondió por escrito que no me la había respondido y me respondió lo que yo le comenté en italiano. 10 de octubre del 2014. Ahí está, dirigida a mí, mi dirección, la dirección de la oficina de la embajada, que estaba en vía Rusticucci 14, 3er piso. Y miren la firma de él, una firma inconfundible de siempre. Y estaba totalmente lúcido en esa época y conversaba de todo. Esta correspondencia es una correspondencia inédita. Él habla ahí de cuál fue su principal logro, que fue una de las preguntas que yo le hice como Papa. Esto es inédito. Hoy, por ejemplo, esto es noticia. Y en segundo, ¿Cuál fue su principal solo se logro? conoce ¿Qué le comentó él? ¿Su logro principal cuál era? ¿Perdón? Su principal logro. Se lo voy a leer ahora. Y el segundo tema fue sobre el papel del cuerpo diplomático ante la Santa Sede, porque en la correspondencia que yo le dije, que yo le dejé, yo le pedí esas respuestas por escrito para incluirla en un libro que yo pensaba publicar en el futuro. De esto hace 8 años, ya el libro salió, que es este libro, ¿verdad?, que ha salido en estos días, sobre diplomacia en el Vaticano. Comienza con Trujillo, porque Rafael Leonidas Trujillo Molina fue el que formalizó realmente las relaciones diplomáticas con la Santa Sede,
él fue como embajador a firmar lo que se llama el concordato. Por eso destaco ese tema, pero el libro es sobre diplomacia en Santa Sede y más allá. Es un libro que hay que leerlo desde el principio hasta el final para entender qué es el Vaticano, qué es la Santa Sede, qué es la Iglesia Católica y qué es la diplomacia también. No solo la diplomacia pontificia, sino la diplomacia. ¿Cuál es el logro del Papa Benedicto XVI? Él dice aquí lo siguiente. Es breve la correspondencia. Yo la envié arriba, la pueden buscar. Okay, sí, en lo que esta la ponen, misma, usted la lee y pueden la ir vamos mostrando a al colocar. mismo tiempo. Ciudad del Vaticano, 10 de octubre del 2014, ¿verdad? Dirigida al embajador Grimaldi. Excelencia, quiero sobre todo excusa por el gran retardo está en italiano, en la respuesta a su carta del 30 de julio pasado, que por varias semanas se mantuvo entre tantas cartas que me han llegado en el tiempo de las vacaciones. Quisiera responderle brevemente así. Número uno, entre las posiciones que yo sostuve, o los logros de grande importancia, fue la clarificación que ofrecí en el discurso natalicio a la Curia Romana en el 2005, donde he explicado que el Concilio Vaticano II debe interpretarse en una hermenéutica de continuidad y no de rotura. Es decir, que lo que se decidió en el Concilio Vaticano no fue rompiendo con el pasado, sino tomando lo que del pasado se debía tomar y dándole continuidad a la vida, a la doctrina y a la existencia de la Iglesia. En el corazón de mí está también la centralidad de la cuestión de Dios y la relación entre Dios y fe. La fe cristiana está abierta a la razón y supone la capacidad del hombre de conocer la verdad. Segundo, en cuanto al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, para mí exprime sobre todo la universalidad de la Iglesia Católica y su respeto por el orden estatal y la posibilidad de un empeño común entre Estado e Iglesia, encontrando la modalidad de adecuarse para garantizar la libertad de la fe y la colaboración leal de los fieles con las autoridades de los estados correspondientes. Espero, Su Excelencia, que con estas breves respuestas puedo clarificar un poco sus preguntas. Con los mejores saludos para su trabajo en el señor Benedicto XVI. Esta carta es inédita y hoy es noticia. Claro, claro. ¿No hablaron nunca, Víctor, del tema de la acusación de la Iglesia de proteger a los pederastas? Eso nunca lo trataron. Bueno, es que realmente cuando él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue la función que desempeñó, él tuvo otras funciones, pero esa siempre la tuvo durante el pontificado de Juan Pablo II. Quien inició organizadamente la lucha contra la pederastía fue Benedicto XVI. Ahí están todas las pruebas. Él se oponía, evidentemente sigue cerrado el caso de que las mujeres puedan oficiar, las damas. ¿Que puedan qué? Oficiar, ser sacerdote. Bueno, ya esos son otros temas y otros detalles para tratarlo en otra ocasión y sobre todo yo les recomiendo a ustedes que inviten obispos y sacerdotes a hablar de eso. Por ejemplo, al obispo de Higüey, a Monseñor Jesús Castro Marte, o al arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, y a otros. Ya son temas que tienen que tratar los sacerdotes. El Papa Francisco, según su experiencia, el tema de salud no va a impedir, va a seguir esa ruta, no va a impedir, porque es fuerte el tema de Roma, de la Santa Sede, y habría que estar un poquito más en salud. Bueno, el Papa dijo en estos días que él, cuando asumió sus funciones a mediados de marzo del 2013, él
unos tiempos después le entregó una carta a quien era el cardenal secretario de Estado en ese momento, Tarcisio Bertone, diciendo que si se veía imposibilitado de ejercer el magisterio de Papa, de la silla de San Pedro, como dice, entonces ya ahí estaba su renuncia. Pero eso lo han hecho, lo hicieron otros papas, lo hizo Pío XII, lo hizo Pablo VI, creo que hasta Juan Pablo II. Pero renunciar como renunció a continuar como Papa Benedicto XVI, decisión que tomó en febrero del 2013, eso fue inédito en el sentido de que se dice que quien hizo algo parecido fue Celestino V, 700 años antes. El Papa Celestino V, que lo menciona Dante en la comedia, la Divina Comedia, el famoso poema, que es todo un libro. Habla del conflicto que tenía el Papa Celestino V con el Papa Bonifacio VIII. Por cierto, que en el año 2009, unos días después de la presentación de credenciales, el domingo 5 de abril del 2009, en la noche, yo estaba conversando, yo creo que en esa época Dani estaba en el 5, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo estaba conversando con Héctor Herrera. El programa eran entre ustedes dos que lo hacían. No, el programa de él es otro. Era él, bueno. Sí. Héctor me llamó para preguntarme, ojalá que pusieran una de esas portadas. Ya se nos terminó el tiempo. Ya se nos terminó el o del tiempo. Hoy. Pero pónganla. Me estaba preguntando sobre el debate que originó la presentación de credenciales mía por unas alusiones que hizo Benedicto XVI a la situación del país. Por Bueno, eso. Tendremos que venir con otro programa, don Víctor. Y ese día tembló la tierra en ese momento y Celestino V está enterrado precisamente en una iglesia que fue afectada Por el temblor. por el terremoto y Benedicto XVI fue unos días después a ver en qué situación había quedado la tumba. Don de Víctor, un Celestino placer. V. Tendremos que volver con otros programas interesantísimos porque son cosas para discutirlas. Gracias a Víctor Grimaldi. A ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos por Color Visión. Seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.